valor va a ser el de 15 Hz. 0.07. Lo mismo acá, 0.07. Pero el valor queda en función del deslizamiento, que va a ser la variable independiente, digamos, de este circuito. Ya lo tenemos listo. Entonces nos falta este valor y este otro. Entonces de la misma prueba corto, vamos a calcular el dato. Tenemos aquí, digamos, la preparación del modelo, ¿no?, para poderlo luego evaluar. Entonces, y acá tenemos la impedancia equivalente a 15 Hz, y la relación de la tensión y según el problema, aquí venía una observación, los datos que daban en la prueba efectivamente tenían que ser los 24.6 voltios. Si no especifican nada, es línea. Entonces, ahí lo creo. Y la corriente era de 64.5 amperes. Entonces, la impedancia equivalente 15 Hz daba igual a 0.22. Poníamos el valor. Entonces, la reactancia equivalente a 15 Hz sería igual a 0.22 cuadrado menos la resistencia equivalente de 0.18 cuadrado. Esto nos da un valor equivalente a 0.13. Pero este valor es x1 más x2. Cuando depende del modelo que nos pida, si nos dijera que el modelo a utilizar es el aproximado, es decir, donde este equivalente está acá en la entrada, no tenemos que hacer ninguna consideración en base a eso. En este caso nos están partiendo los dos de esa manera. Entonces, aquí sí, si no nos especifica nada, si no se dice nada, entonces vamos a asumir que las dos reactancias, digamos, son iguales. Entonces tendríamos, esto sería igual a 0.13 entre 2. Y nos da un valor equivalente de aproximadamente 0.06. Solo no sé si puedo repetir otra vez lo de la reactancia. Esto. Que sean iguales. El problema es que depende del modelo. Aquí estoy forzado a separar la parte del rotor con la parte del estator, es decir, necesito diferenciar estas dos, ¿verdad? Entonces, si me hubieran dicho, no, mire, use el modelo aproximado. El modelo aproximado es el que traslada el equivalente del núcleo a la entrada. Acá. Y entonces aquí queda R1, JX1, R2', JX2.
que me dijese, mire, no, yo necesito que me diga algo acá en el entrehierro. Entonces necesito separar estas dos cantidades. Entonces, si no me dicen nada al respecto, generalmente tienen que decirme el tipo de máquina, el tipo de curva que tiene el motor. Habíamos dicho, ¿no? Teníamos el clase B y el clase A que anda un poquito arriba de aquí. Estaba el clase, el que se usamos para compresores, que anda un poquito más para acá, y el clase C y el D, que es esto ahí, el que decíamos que era el burro. Entonces, me tienen que decir el tipo de máquina. Entonces, si no me dicen nada, voy a asumir eso. Si me dicen que es clase B, el diseño, clase B, entonces el X1 va a ser el 40%, digamos, de este valor. Y el X2 será el complemento. Voy a traerlo porque esto aparece en la NEMA para el resto de tipos de máquinas. Pero en el clase B es eso, creo que en el clase C se hace la misma asunción esta y el resto igual. No hay más. Entonces, de esa manera, entonces se hace, ¿verdad? No hay otra manera de poderlo desarrollar, más que hacer esa utilidad en cuanto a la proporción que tiene la reactancia. Entonces, ya tenemos prácticamente listo el modelo. Entonces, como es funcionamiento, entonces vamos a hacerlo. Tenemos esto mismo, corriente alterna que nos dio que era el curso 13. Y aquí ya aparece nuestro núcleo. Esa entrada, corriente de vacío, hacemos una relación del valor de deslizamiento de esa característica, que sabemos que el deslizamiento va desde, digamos, la potencia de salida hasta su capacidad nominal, es decir, 0 HP acá, hasta ponerle 100% de su capacidad. En la medida en que la máquina es cargada, él empieza a generar variaciones de velocidad para indicar el estado de carga de la máquina. Entonces, acá se produce, digamos, un comportamiento en línea recta. Eso es lo que se propone. Es decir, para cada valor, 10%, 20%, etc. Vamos a tener un correspondiente valor. Eso es lo que tenemos. Y varía linealmente. Es decir, si hacemos esa relación de la carga en el motor y de su deslizamiento, recuerden que esto es la MS del motor, MS por 100, que dice.
ya sabemos que es la velocidad sintonal del estator, entonces tendríamos que ir midiendo en un tatómetro la rotación del rotor y calculando ese valor. Para cada régimen de carga determinamos su deslizamiento porcentual y eso nos debe generar una cifra. Entonces eso es lo que está sucediendo. Entonces acá, cuando me dicen que el deslizamiento es de tanto, porque me están dando este valor, me están diciendo cuánto está cargado el motor en sus HP de salida. Eso es lo que están diciendo. Entonces, la resistencia acá indica la carga, la potencia del motor, entonces sería igual a este valor entre el valor de deslizamiento. Entonces ahí ya estoy diciendo cuánto vale RM para cumplir con ese requerimiento. Entonces el problema decía que había que desarrollar el análisis del motor para un deslizamiento del 4%. ¿Hay alguna pregunta? Bien, lo básico, lo primero, todo el trabajo es para encontrar ese modelo, según nos lo pidan, según nos indiquen en el esquema. Entonces, ya podemos empezar a trabajar. Dice, dentro de los primeros, aquí sí tenía la tensión mala. Empezaríamos primero, dice, encuentra la corriente de línea entrando al motor. Ya de aquí en adelante es puro análisis eléctrico combinado con el diagrama de flujo de potencia. Entonces, dice en el primer literal, la corriente del estator. Sí, me están pidiendo piso 1 para ese deslizamiento. Entonces, cuando le damos el valor de deslizamiento, definimos estos resultados. Según eso es 1.2. Es el valor equivalente a la resistencia. Entonces, tenemos que empezar a trabajar. Esta impedancia de acá la convertimos a una sola, que es paralelo con la primera línea, y esto es 45 en un ángulo de 36. Entonces, tengo que llegar hasta acá. Entonces, para encontrar ISO 1, ¿cómo encontramos ISO 1? Es la tensión de entrada entre la impedancia total. Entonces, ¿cuál es el problema? Encontrar esta impedancia de este circuito. Entonces, hay que encontrar el circuito equivalente. Sería esta sumada. Entonces sería, digamos, la impedancia del rotor, la Z del rotor, sería igual a la R2 prima J prima más RM. Eso nos va a generar esta cantidad. Digamos acá 0.0607 más J 0.06 más 1.2. Eso es lo que ponemos aquí. Entonces, eso hay que convertirlo a una impedancia paralela, que sería la impedancia del núcleo
no tiene nada media vez como determinado. El equivalente del circuito ya prácticamente no tenemos nada más que ir viendo dónde nos vamos a ubicar. Entonces acá tendríamos la impedancia 545 8633 multiplicada por este valor. Aquí hay que hacer ya 1,27 más 6 y la suma evaluar eso no lo tengo resuelto. 1.20, Esto da 1.21, 21. ajá, con ángulo de 15.44. Entonces eso tenemos que pasarlo a rectangular. Es 1.16, 1.17 más .321 J. Entonces tenemos ya el paralelo, entonces la impedancia total Sería sumarlo. sumar con los datos del estator. Es por el modelo que me han establecido acá, tengo que ir interpretando esa cuestión. Entonces la Z total sería 0.13 más J 0.06 estator más eso que tenemos ahí, que era 1.17 más J 0.300. 1.2951 podemos aproximarlo. Y aquí tenemos 1.13, lo aproximamos a 1.30 más .39 J. Esto hay que pasar la notación polar. Sería 1.35, un ángulo de 16.42. Entonces la corriente 120 ángulo cero entre 85.25. y estos son amperes. Ya tenemos la corriente en el No, no es eso, no, sería 88. con ángulo de menos 16.42. Va en caso a la corriente en relación a la presión. Entonces, esa sería la corriente de la entrada. El problema dice también el factor de potencia del estator. El problema, digamos, lo que trata de establecer, digamos, es ubicar entre el modelo y también concepto. Factor de potencia del estator. Es decir, lo que se ve desde aquí. El factor de potencia es el ángulo que posee el ángulo que existe entre la tensión y la corriente. En términos de fundamental, ese hay que tener muy en cuenta esa definición, porque ante la presencia de armónicos, ese factor de potencia pierde significado. Solo está dado para la frecuencia fundamental de presión y de corriente. Si ahí ya no aparece un armónico de corriente, ya eso desaparece. Esto es, pero ¿qué más marca esto? Como un factor de potencia de la relación entre la tensión y la corriente, prácticamente es el ángulo que acompaña la carga. Es decir,
la misma intensidad. Entonces tendríamos que sería el concepto tiempo casi se va a hacer 1 a 0. Entonces nos va a dar sacarme más. Punto en el cálculo, mira a ver si va a tener radianes o en grados de grados. Sería cambiado cambiar la aproximada, pues. La velocidad aproximada. Entonces, cosa que esto es lo que estaríamos viendo. Si se acuerdan de la potencia, me gusta un poco recalcar sobre algunos conceptos. El factor de potencia no es poseer un ángulo. Pero también, digamos, este dado la relación que hay entre la velocidad y esto. Entonces, nuevamente, el rendimiento del conductor, ¿qué implica entonces esto? El 96% está siendo utilizado para mover potencia media. El otro, 4%. Pero sí está utilizando eficientemente, digamos, esos conceptos importantes, interesantes. Incluso las corrientes asociadas a cada una de estas componentes, implican ahorro de energía. Porque si nosotros tenemos un sistema así, tenemos esta relación, digamos, así consiste entonces generamos igual